Mariano, yo antes de darte y hacerte la palabra, les voy a comentar a todos los que nos están acompañando un poco el trayecto y el recorrido profesional que tiene Mariano que nos está acompañando. Él es licenciado en Economía y en Administración Agropecuaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde también realizó un posgrado en Negociación y Cambio. Además, tiene un posgrado en Dirección de Empresas Agropecuarias de la Universidad de San Andrés. Fue técnico CREA, fue asesor y consultor en diversas empresas agropecuarias familiares, fue responsable de marketing también en empresas argentinas. Tuvo experiencias en el exterior en diferentes países, tales como Ucrania, India, Nueva Zelanda. Desde el 2019, desde el 2017 al 2019, a su vez se desempeñó como asesor técnico en la unidad de coordinación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y desde septiembre de 2019 es nuestro agregado agrícola industrial en India, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal y Maldivas, que son todas concurrencias que también dependen de él. Así que bueno, bienvenido Mariano, como dijo Juan Carlos y reforzando, es un gusto para nosotros poder conversar con vos hoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va todo? Mariano, si te parece, nosotros para poder arrancar, y la verdad que, como decía Juan, si bien es la agregaduría más joven que tiene Argentina desde septiembre de 2019, también es cierto que te tocó la enorme responsabilidad de estar en una cultura milenaria y en un mercado gigantesco. Si te parece, sería bueno que podamos arrancar y nos puedas contar un poco qué es India y qué significa. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, a la Bolsa, al Ministerio de Agricultura por darnos esta posibilidad de poder contar y transmitir un poco lo que hacemos y que estamos viendo que pasa y cómo evoluciona un mercado tan grande, en el caso mío de India, que es para eso a lo que estamos haciendo acá. Muchas gracias a la Bolsa, muchas gracias al equipo de Magip, como lo venían diciendo el resto de los agregados, nosotros dependemos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y interactuamos con la cabeza del ministro el ministro Luis Baterra y el equipo de Luis, Roberto Adaro, Maxi Moreno, y también interactuamos con los organismos descentralizados, sobre todo, y en mi caso mucho con SENASA, con el INTA y con los otros organismos descentralizados del Ministerio. También hay un equipo que trabaja mucho y trabajamos mucho coordinadamente, que es el equipo de la embajada, en mi caso acá en Delhi, y el equipo del consulado de Mumbai, con su respectivo embajador y con su respectivo cónsul. Y después otro equipo más chiquitito y más reducido, pero que también colabora mucho, que es mi familia, que es la que se banca vivir en India y ayuda y colabora mucho en el trabajo que hacemos, y no menor. Bueno, un poco lo que habían adelantado, ¿no? Nosotros somos 6 agregados agrícolas desparramados por el mundo, en lugares estratégicos, en lo que tiene que ver la relación bilateral agroindustrial con Argentina. Yo soy el último en sumarme al equipo, me tocó venir a abrir la agregaduría agrícola en India, que como habían dicho recién, es una agregaduría que por estar ubicada en la embajada de Nueva Zelanda, ubicada en la embajada de Nueva Delhi, tiene concurrencias en Bangladesh, tiene concurrencias en Sri Lanka, tiene concurrencias en Bután, tiene concurrencias en Nepal, tiene concurrencias en Maldivas. ¿Por qué menciono esto? Porque esta embajada en cierta forma reúne los países que en la sumatoria total más o menos suman 1.500 millones de habitantes, lo que es un cuarto de la población mundial. Entonces, un poco ese es el trabajo que tenemos que hacer acá, con esta embajada, con el ministerio, de seguir qué es lo que está pasando en estos países. Para hacer un comentario, a mí lo que veníamos charlando con el equipo de la Bolsa, que me parecía importante, antes de arrancar con el impacto del COVID en el sector, era poder mostrarles una foto de lo que es la economía en India, cómo funciona la economía en India, cómo es la agricultura en India y en Bangladesh, básicamente porque
de las otras charlas del otro equipo de charlas que venían teniendo, India difiere mucho, y me parece que es importante traerlo a la conversación, y después sí meternos en el impacto del COVID y cómo ha sido la evolución del comercio en estos años, y qué es cómo está reaccionando ante eso India. Y después, si quieren, un recorrido puntual de los principales productos exportados a India, y si todavía nos queda un tiempito, algunas preguntas que hayan surgido de la presentación. Así que yo te pido, Ana Clara, que si me estoy excediendo mucho en el tiempo me avises, y vamos, y le meto pata. No, 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 está perfecto y está clarísimo, así que yo creo que vamos a poder cumplir con todas las inquietudes, y así que bueno, adelante nomás, estamos muy bien. Bueno, más o menos para que tengamos una idea, el rol que ocupa India en el mundo. India hoy o el año pasado ocupaba el quinto lugar en la economía más importante del mundo, ¿sí? Primero estaba Estados Unidos, China segundo, Japón, Alemania e India. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque el crecimiento que venía teniendo India de los últimos años en su PBI era del 6-7%. India en el 2010 ocupaba el noveno lugar y en solo 9 años pasó a ocupar el quinto lugar. Lo que quiere decir es que India es una de las economías más importantes del mundo, ¿sí? Y venía creciendo mucho más, era uno de los países que más crecía en esta región, ¿no es cierto? Y el año pasado pasó al segundo lugar con China, pero es importante que tengamos en cuenta que India es una economía que está creciendo, al igual que están creciendo muchas de estas economías del sudeste asiático, del sur de Asia. Otro dato que me parece importante es, a lo largo de todos, cómo fue la evolución del crecimiento de India durante estos años. India, después de su independencia, empezó a crecer mucho con el sector agrícola, ¿no es cierto? Hace 50 años el aporte de la agricultura al PBI de India era del 50%, y a lo largo de estos años otros sectores y el desarrollo de otros sectores en India le han ido quitando ese porcentaje que agregaba la agricultura en India. O sea, el sector industrial y el sector de servicios han ido creciendo con mucha fuerza. Incluso el sector de servicios ha sido el sector que más creció en toda la región de India, ¿sí? Hoy el sector de servicios aporta el 55% de la economía de India, y a su vez aporta el 28% del empleo. Estos datos me parecen importantes porque después, cuando vaya a la agricultura, los voy a volver a mencionar. El otro sector que también creció es la industrialización de materias primas, ¿no es cierto? Que también viene creciendo, pero es el que no creció tanto como el de servicios y todavía tiene mucho por crecer. Y esto es importante también, porque después, cuando hablemos de alimentos, también lo voy a mencionar. Hoy está contribuyendo al casi 30% del PBI de India. Y el sector agrícola en este momento, el año pasado, aportó un 16,5% del PBI de India, ¿sí? Pero acá es el punto donde quiero detenerme. Aportó el 16,5%, pero es el sector que emplea el 53% de la población en India. Y esto para mí tiene que ver mucho en cómo se comporta India y cómo reacciona India con el sector agrícola o con los que estamos tratando de vender alimentos en India. Algunos otros datos que son importantes, así que los voy a pasar medio por alto, pero India ocupa el top 3 en muchos sectores a nivel mundial, como producción de fármacos, como producción de fintech y servicios financieros, como producción textil, la minería, el retail, la industria ayurvédica. Entonces, India lo que quiero tratar de transmitir es que India es una economía fuerte en el mundo, muy fuerte, y cada vez se va volviendo más fuerte, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de India decimos, bueno, pero muchas veces pasa, pero es toda clase
muy baja, hay muchos pobres y demás. Sí, es verdad, es un país que tiene mucha pobreza, pero también hay un paso de gente de clase baja a clase media y de clase media a clase alta muy grande, como ha venido sucediendo en muchos de estos países. Y eso directamente impacta en el mercado de los alimentos, como lo hizo en China y como lo hizo en otros países asiáticos que ante un peso más en el bolsillo automáticamente lo vuelcan a la industria de alimentos, ¿sí? Porque arrancan desde muy abajo. Algunos datos que me parecen importantes tener, o sea, India tiene una clase alta, el porcentaje de clase alta en India es muy bajo, más o menos, o sea, es bajo en total de la población, pero al ser tanta gente es mucha, ¿no? Creo que no lo dije, pero tengamos en cuenta que India tiene 1.320 millones de personas, ¿no? En un país que tiene casi la superficie de Argentina. Hay gente en todo el país, pero a la vez es muy diverso. Cada estado, el estado de, hoy miraba algunos datos, el estado que está acá abajo nomás, Uttar Pradesh, tiene casi 120 millones de habitantes. O sea que, y cada estado tiene su particularidad, la religión está muy trazada por India, y hay muchas cosas que hay que entender de cómo funciona India, porque la verdad es que es distinto a China, es distinto a Europa, es distinto a Estados Unidos, es distinto a Brasil, y es un país muy grande, pero hay nichos para todo. O sea, y me parece que es importante que cada vez se vaya conociendo más. Ahora, yo hablé un poco de cómo venía creciendo India, ¿no? Y ahora voy a tratar de hablar de qué es lo que va a pasar o cómo va a reaccionar India o qué es lo que está pasando. La verdad es que estamos en el medio de la tormenta, o sea, todavía sería muy apresurado decir cuánto va a crecer India en el 2020 y cuánto va a crecer en el 2021, ¿sí? Los datos de algunas consultoras, los más pesimistas, dicen que India va a crecer a una tasa negativa del 2% y los más optimistas al 4%, pero la verdad es que no se va a saber hasta que haya pasado este acontecimiento, ¿no? A principio de año, en mayo, la proyección era que iba a crecer un 1,2%, y en la medida que India extiende el bloqueo, o sea, la cuarentena, los datos se vuelven un poco más negativos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? Es una incógnita. Los datos dicen que India va a seguir creciendo al 5,5%, ¿no? Al igual que otros países asiáticos de la región. Un poco Ahí, de... Mariana, Sí. sí, no sé si me escuchás, pero nada, me parece que sé que lo vas a retomar después, pero este 53% de la población que vos nos comentabas, que en India se dedica a la agricultura, y también para este lado nosotros como empresas o como instituciones que estamos interesados en la inserción de productos en ese mega mercado, también hacer mucho hincapié, y es lo que nos falta de aprender y de conocer de India, qué significa la actividad, quizás es una actividad más de subsistencia, una agricultura muy familiar, muy distinta a la que estamos acostumbrados en países como el nuestro, o a los otros destinos con los que estuvimos conversando. Entonces, en eso después sé que lo vas a profundizar un poco más, pero es importante que también, y ese es el rol y el desafío que tenés como diplomático en este accionar, es poder conocer, y obviamente que todas estas cuestiones terminan siendo relaciones de confianza y de conocerse mutuamente. Quizás nos falta mucho de conocer cómo funciona este país, y qué representa la agricultura para ellos. O sea, en la medida que nosotros conozcamos más esa realidad, vamos a poder insertarnos. Así que me parece que lo más valioso también es que después nos puedas ampliar un poco ese punto. Sí, sí, perfecto, y tenés toda la razón. Le voy a meter un poco más de pata para llegar ahí y poder explayarme un poco más. A ver, algunos datos rápidos, ¿sí? La inflación en India hasta en diciembre había llegado a sus niveles más altos, que fue del 7%. Hoy, en marzo, bajó al casi el 6%. Hubo una inflación en el precio de los alimentos.
del 14% en diciembre y ahora bajó al 8%. El desempleo en India, los datos que hay es que es del 7,8%. Lo que sí está pasando es que la rupia se viene depreciando a un 8,8% anual, y esto es un dato que también es importante, ¿no? Sin embargo, la balanza comercial de India sigue siendo negativa, ¿sí? Aunque cada vez se acerca más a cero. ¿Quiénes son los socios más importantes en importación y exportación de productos en India? China, Estados Unidos y los países árabes son los socios comerciales más importantes en lo que tiene que ver con importación en India, y eso también es importante porque que China juegue el 15% tenga el 15% de los productos que importa India es un dato y no de color, y también los datos importantes de quiénes son los principales socios en exportaciones, ¿no? De India, Estados Unidos y China incluso, Inglaterra y los Emiratos Árabes también son los países estratégicos que tiene como socios India, ¿no? Y ahora voy a ir, sí, a cómo es, a lo que hablábamos de la agricultura, ¿no? Pero antes de ir a la agricultura, bueno, voy a saltar una parte. Voy a hablar un poco de la agricultura. A ver. Lo que trataba de comentar al principio es que India tiene un 53% de la población empleada por la agricultura. Es una agricultura, si la comparamos con Argentina, bastante más precaria, ¿sí? De pequeños productores que tienen en promedio menos de 1 hectárea por productor, que tienen una rentabilidad muy baja, ¿sí? Y muy sensible. Muy sensible al clima, básicamente, porque es una agricultura que incorpora poca tecnología, muy poca tecnología. Entonces, como se sabe, India tiene un régimen monzón. Un buen año en lluvias o un mal año en lluvias en India impacta mucho porque tienen pocas salidas en el uso de tecnologías. Entonces lo vuelve una actividad súper sensible en India, ¿no? Básicamente porque un mal año en la agricultura y una mala rentabilidad de los productores te hace ganar o perder una elección en India. Entonces es un sector que siempre, por más que aporte un 17% al PBI, siempre está muy mirado y observado por el gobierno, y en función de eso toma decisiones de cómo se viene dando el año y qué es lo que va pasando con la agricultura. India tuvo un boom de la agricultura en la Revolución Verde, cuando incorporó tecnología con los trigos enanos, ¿no es cierto? Y generaron la cantidad de granos y cereales que llegan a producir hoy. Hoy tuvieron un año de récord de producción de arroz y hablan también de un récord de producción de trigo. Todavía la cosecha está terminando, y bueno, se vio, eso después voy a hablar un poco, pero la cosecha de trigo la agarró justo en el medio del lockdown, o sea, del bloqueo, y eso generó algunos problemas logísticos en la cosecha, así que los datos todavía hay que esperar a ver cuánto realmente pudieron cosechar. También tuvo una revolución industrial que todavía no se terminó de desarrollar para desarrollar el sector industrial, y India se encamina a tener otra revolución encabezada por este presidente, que vendría a ser la Revolución Azul, de tratar de desarrollar la industria pesquera y la piscicultura. O sea, India tiene estos programas que son de muy largo plazo, pero definitivamente le han venido mostrando resultados en este corto tiempo de 50 a 70 años desde la independencia. ¿Qué más puedo agregar de la agricultura? Es una agricultura que está poco mecanizada, es súper manual, la cosecha es manual. Si bien hay máquinas, y es cierto que hay cosechadoras y es cierto que hay sembradoras, el general de la agricultura sigue siendo manual. O sea, a mí me tocó ir a ver un lote de cosecha de soja y era menos de 1 hectárea y había 25 muchachos cosechando la soja con una azada y apilándola, engavillándola y después llevándola a una desgranadora. O sea, se perdía un montón de grano en el piso,
el lote de soja tenía 3 variedades de soja distintas, obviamente con distintos grados de maduración, lo cual tiene estos problemas y lo hace una agricultura sensible. Entonces, esto se vuelve un tema porque como tenés una actividad que emplea tanta gente y que le vaya bien a esta gente, el gobierno está viendo que le vaya bien siempre. Entonces, en función de eso, el gobierno toma medidas, dependiendo de cómo venga el año, que claramente perjudica a todos los que tratan de venderle o exportarle algo a India, porque te cierran la exportación de un día para el otro, o porque dejan de comprar algo, o porque de repente abren porque se quedaron sin un producto. La verdad es que India produce muchos alimentos, pero también tiene mucha gente a quien darle de comer. Bien, clarísimo. O sea, en ese sentido, obviamente, se prioriza, por eso es tan importante conocer esta realidad, porque obviamente países como el nuestro, que son súper eficientes en la producción de los cultivos, como estabas mencionando, quizás podrían venderle grandes cantidades de una forma mucho más eficiente, insisto con esto, pero bueno, se están priorizando otras cosas que obviamente que el gobierno indio considera. Mariano, algo que nos gustaría que, bueno, también lo hemos comentado con todos los agregados, y también es algo que llama bastante la atención, en el caso de India, antes de que nos adentremos a toda la parte de comercio exterior y los productos en sí, es, bueno, en esta situación, en este contexto con el COVID-19, ¿cómo les impactó a ustedes? Y la verdad que los números que están manejando también impactan bastante por teniendo en cuenta la magnitud, por ahí uno lo que siempre conoce de India, de la densidad poblacional, con lo que comentabas al inicio, de por ahí la población, la situación económica que está en la gran parte de la población y cómo esta pandemia les ha pegado, pero a lo mejor no en los números que uno imaginaba. Está buena la pregunta, porque la verdad que es una incógnita que tiene el mundo, no solo nosotros y yo que vivo acá y mi familia, pero los casos en India están muy por debajo del promedio a nivel mundial. O sea, hoy miraba los datos a la mañana a ver cómo habían evolucionado y hay casi 8 casos cada 100.000 habitantes contra 62 que hay a nivel mundial. La tasa de recupero es del 40%. ¿Qué explicación tiene esto? No te lo sabría decir. El total son 118.000 casos confirmados con, lamentablemente, 3.500 muertes. Nadie sabe qué es lo que está pasando, hay millones de teorías, pero lo cierto es que India reaccionó rápido cuando esto surgió y desde el 24 de marzo decretó bloqueo total en India, lo cual transformó India en algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Imagínense que 1.300 personas mandarlas a la casa en India, donde es un país que mucha gente no tiene casa, no es nada sencillo, ¿sí? Y cuando fue el bloqueo total, mucha gente que vive de los servicios, por ejemplo acá en Delhi, que hay mucha gente que está empleada en la construcción, en la gente que te arregla la bicicleta en la calle, la gente que vende verdura, la gente que hace un montón de cosas en la calle, de repente se encontró que se tenía que ir a su casa y la casa era la calle o abajo de un puente, entonces eso generó esos aglutinamientos de gente y que salieron por todos lados, de gente volviéndose a su lugar de origen en el interior del país, gente que se volvió caminando porque el transporte público había cerrado, hay gente que se volvió caminando 400 kilómetros, y la verdad es que a mí lo que no me deja de sorprender fue la reacción de la gente. O sea, la gente no obviamente que hay casos, pero no es fácil mandar a la casa a 1.300 millones de personas y la verdad que la gente reaccionó, a mi entender, de una manera muy pasiva, tratándose de volver, entendiéndolo y sin quejarse mucho. O sea, lo que también es cierto es que el gobierno desde ese día empezó a anunciar medidas para dejar tranquila a la gente. El 24 de marzo fue el toque, el bloqueo total, y el 25 salió a comunicar lo que llamó un paquete socorro de 23.000 millones de dólares para los más necesitados. Que ese paquete básicamente lo que decía es que por estos 3 meses la gente que
más necesitada, que eran unas 800.000 millones de personas, iban a recibir 5 kilos de cereales y 1 de legumbres cada mes. Eso también ayudó a que la gente tampoco entre en pánico de que no iba a haber más alimentos, de que se iban a acabar los alimentos, porque la verdad también es que India venía de 2 buenas cosechas y está bastante estoqueada de cereales y de otros productos. Entonces, India, en lo que respecta a cereales como trigo y arroz, que son los principales que más consume India, en legumbres también tenían buenos stocks, y por otro lado, frutas y verduras, India también produce mucho, y bueno, las frutas y verduras están en el interior, no hacía falta distribuirlas, porque cada pueblito o cada villa que hay en India tiene acceso a las frutas y las verduras. Ahí, Mariana, un comentario que nos están haciendo por chat varios de los que nos están escuchando, es que quizás, obviamente que no sé si es una pregunta que nos puedas responder, pero a lo mejor esta situación de que India tenga un número tan bajo de infectados en relación a la densidad poblacional que tiene, es el tema de la alimentación que tienen los indios por ahí, que bueno, difiere bastante de países como el nuestro. También señalan a lo mejor eso tiene que ver o impactar de alguna forma en el sistema inmunológico de la población india, y también el alto consumo por ahí de legumbres, que bueno, nosotros claramente es algo que todavía no, es un camino que nos falta bastante por incorporar ese tipo de alimentos a nuestra dieta. Pero bueno, nos hacen ese tipo de comentarios. No, mirá, yo no soy especialista en epidemiología o en pandemia, pero eh, a ver, es cierto que cuando esto surgió, y esto te lo muestra la calle, o sea, el consumo de carnes en India se desplomó, o sea, el consumo de carne de pollo se hizo pelota porque circularon algunas noticias que el COVID estaba vinculado al consumo de carnes. O sea, eso hoy lo está padeciendo el sector avícola en India mucho. Pero eso puede tener un poco que ver si lo vinculamos a las carnes, que no creo que sea así, ¿sí? Y el otro punto del alto consumo de legumbres, el país que está acá al lado, Pakistán, sí consume muchas legumbres y muchas de las legumbres que exporta Argentina, y los casos fueron mucho más. Entonces tampoco lo asociaría que está relacionado al alto consumo de legumbres. Sí es cierto que el 60% de la población en India es vegetariana, y si llega a haber algún tipo de vínculo con las carnes y el virus, podría haber sido eso, no lo creo, pero bueno, la verdad es esa, o sea, todavía no se sabe bien, y se está averiguando por qué en India no está pasando lo que está pasando en otros lugares. Está bien, otro de los grandes interrogantes que nos plantea esta pandemia, gran incertidumbre en varios frentes. Mariano, si te parece, nos adentramos a la parte ya más comercial. La primera pregunta, y la parte de intercambio y toda la cuestión, la primera pregunta que siempre nos preguntamos en el ciclo es saber si han tenido algún reclamo o alguna cuestión con el tema de la operatoria de comercio exterior, los productos que estaban ingresando normalmente desde Argentina hacia India, si lo están haciendo con normalidad, si detectaron algún problema en ese sentido. Sí, bueno, el problema en el comercio a nivel mundial tuvo un parate, sí, se complicó en todos los lugares. India nunca cerró la importación de alimentos porque los considera alimentos esenciales, y nunca dejó de operar. Lo cierto es que con el decreto a nivel nacional de cuarentena, las cosas en los puertos se hicieron más lentas por falta de gente, y demoras había, igual que hubo en todos los puertos del mundo, pero nunca cerró las importaciones de nada y siguió importando alimentos. Obviamente que el consumo en India se impacta mucho, y la demanda de alimentos también, básicamente porque se cerraron los hoteles, se cerraron los restaurantes, se cerraron los caterings, entonces muchos de los alimentos que demandan estos servicios se dejaron de consumir. Pero por otro lado también se empezaron a consumir de otra manera, y por ahí otros alimentos en lo cotidiano de la casa. O sea, la gente que antes
comía una o dos veces, de las 3 comidas comía una al menos o 2 en la calle, que es muy común acá, de repente empezó a consumir 3 comidas por día en su casa. Entonces eso genera un impacto y algunos cambios en la demanda de los consumidores, pero volviendo a la pregunta, o sea, el comercio con India nunca se vio interrumpido, sí, con algunos descensos, pero como pasó en todo el mundo. Bien, clarísimo. Mariano, si vos nos tuvieses que comentar cuáles son los principales productos, primero que hoy, bueno, Juan Carlos al inicio lo mencionó, hizo un gran pantallazo muy interesante con respecto a estos productos, pero si nos tuvieses que decir, bueno, ¿cuáles son hoy los que se están ingresando a India desde nuestro país, los que actualmente lo están haciendo, y en cuáles vos ves oportunidad o te parece que deberíamos trabajar? O sea, dos frentes. Bien, perfecto. Sí, un poco lo que hablábamos con Juan Carlos, el principal, el producto vedette en India argentino es el aceite vegetal de soja y de girasol, más el de soja, ¿no? El sector ha venido trabajando mucho con este mercado. India es el principal importador de aceites vegetales del mundo, ¿sí? Y importa aceites de todo tipo, vegetales, pero siempre competimos con el de palma, el de girasol y el de soja son los que más se importan en grandes volúmenes, ¿no? Después importa otros aceites, ¿no? Pero hablando un poco del aceite en India, entre India y Bangladesh, que no hablé de Bangladesh, después te voy a hacer algún comentario, India y Bangladesh el año pasado importaron de Argentina 2.000 millones de dólares aproximadamente de aceite, ¿sí? En total. Lo cual lo hacen los dos destinos más importantes del aceite vegetal de soja y de girasol no, pero de soja más importantes de Argentina. La verdad es que en el mercado, cuando hablas de Argentina, todos saben y te asocian con el aceite de soja, y eso es algo que se vino haciendo durante mucho tiempo y que Argentina logró posicionarse con este producto y que debemos cuidar porque obviamente otros países están creciendo en las exportaciones de aceite de soja y nosotros tenemos que seguir abasteciendo el mercado. Pero por otro lado, te hago un comentario con respecto al aceite de girasol. El aceite de girasol, el abastecedor favorito de India siempre fue Ucrania y Rusia, ¿no es cierto?, el Mar Negro, y Argentina de a poquito va ganando un poco de terreno en el mercado. Hoy el consumo de aceite de girasol es el aceite dentro de palma y de soja el que más viene creciendo en India, ¿sí? Y Argentina puede aprovechar. De hecho, el año pasado, si comparamos con lo que había exportado en el 2018 con el 2019, la exportación de aceite de girasol, como es en dólares, aumentó un 43%. Es muchísimo y es el producto de que es un sector que trabaja mucho con India, viaja mucho a India y bueno, India ha entendido que la calidad del aceite de Argentina es importante y lo respeta. También hay oportunidades de otros aceites. No sé, el aceite de oliva, India también importa aceites de oliva de otros países. Argentina en eso ha participado muy poco en el mercado. Claramente acá hay países que están más cerca que por ahí llegan con otro precio, pero lo cierto es que son productos que pues, tal vez Argentina debería empezar a desarrollar aprovechando la buena prensa que tienen los aceites vegetales argentinos, ¿no? Porque India tiene eso, o sea, India no se casa con los países, pero sí se casa con la relación, con ese aceite y demás, entonces, o con ese producto. Entonces, lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo, eso después pesa mucho en la mesa, entonces para mí es muy importante de que los sectores que estén interesados en desarrollar el mercado en India trabajen, y de hecho es lo que hacemos nosotros acá, trabajemos mucho en posicionar el producto como proveedores confiables, como productos saludables, y eso de a poco va a ir ganando mercado. Bueno, Después, si Mariano, querés, te hago algunos otros comentarios de algunos otros productos, así los más vale. importantes por ahí.
voy a hablar un poco de legumbres porque sé que Córdoba le importa mucho. Sí, tengo varias preguntas con respecto a legumbres. Garbanzos, el clúster, bastante. El mercado, el mercado de legumbres en India es muy dinámico, muy volátil, ¿sí? India es el principal consumidor de legumbres del mundo y el principal productor. Lo que te dicen los que saben acá es que siempre las legumbres, por el boom que comentaba de la agricultura del trigo y del arroz, las legumbres siempre quedaron relegadas a las zonas o las zonas de producción no tan buenas, es decir, suelos menos aptos. Entonces los rendimientos de las legumbres acá son muy lentos, ¿sí? Se hace todo en secano, entonces la gran mayoría depende mucho del monzón, entonces dependiendo de cómo venga el año, tienen una buena o una mala cosecha. La verdad es que India produce todas las legumbres que produce, se las consume, a veces tiene stocks, que está sobreproducida y como decía Juan, sale a vender, pero en general India consume mucha legumbre y toda la legumbre que produce acá se la consume, ¿no? Y ahí es donde lo que ha venido pasando es que India importaba muchas legumbres, pero por un crecimiento en la producción local viene bajando la importación de otras legumbres, ¿no? Depende del año, y hay años que son buenos para una legumbre, y hay años que son malos y hoy el otro año es un mal año para la legumbre. La verdad es que hace unos años India le puso aranceles de importación a muchas de las legumbres que importaba, y eso generó que se cerraran muchos mercados o dejara de ser atractivo para los exportadores de legumbre de este destino. Pero siempre hay nichos, o dependiendo del año, como decía, que se abren y que se pueden exportar. En el caso del garbanzo, las exportaciones de garbanzo con Argentina vienen creciendo. Del año 2018 al 2019 aumentaron un 97%, y en lo que va en lo que va del primer trimestre, que son los datos que tenemos, del primer trimestre, si comparamos el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2019, las exportaciones de garbanzo argentinas a India crecieron un 27%. Esto está vinculado, creo yo, por lo que estuve averiguando, por la demora que tuvo India en la llegada, en las lluvias el año pasado. El monzón se extendió, ¿sí? Entonces hubo lluvias en épocas donde no suele haberlo, y demoró la siembra del garbanzo y de los cultivos de invierno que siembra India, y esto generó que el garbanzo que hoy hay en el mercado de India, si bien tuvieron una buena cosecha, no tenga el calibre que están acostumbrados a tener en India. Entonces eso abre una oportunidad para los países que tienen un garbanzo con un buen calibre, porque India demanda mucho garbanzo, y más en este contexto de la pandemia, donde una cultura que está tan acostumbrada a comer legumbres, imagínense que si en el mundo mucha gente empezó a comer más legumbres, en India, donde ya estaban acostumbrados a comer legumbres, fue mucho más fácil. Ahí, Mariana, nos consultan si puedes hacer algún comentario de qué productos procesados base a legumbres se consumen en India hoy, ¿sí? Es una pregunta súper específica. Mirá, sí, es bastante específica, pero la verdad es que los productos procesados, el garbanzo, la industria del garbanzo es bastante fuerte, porque la industria del garbanzo también se usa como alimentación para la piscicultura y para las otras actividades. Entonces, el garbanzo a veces mucho va a industria. Y después, alimentos procesados, las harinas de arveja, la harina de arveja amarilla, la harina de otras legumbres también crece, y para mí esto tiene que ver un poco por el cambio de hábito de consumo, o sea, en el mundo y ahora en India, ¿no? También, o sea, hay mucha gente que está en India. Por ejemplo, el otro día hubo un congreso de legumbres al cual participé, y el speaker que estaba hablando de legumbres decía que el consumo de legumbres en India había crecido el 0,8%,
y el de alimentos procesados un 17%, ¿no? En India, en general, no de alimentos procesados con legumbres. Entonces, la tendencia para mí, y un poco lo que me preguntabas, es que las legumbres en la dieta de los consumidores indios va a empezar a incorporarse también en los alimentos procesados, Bien, bárbaro. Si te parece, hacemos un ping-pong con algunos productos que nos estuvieron preguntando. Tenemos a la gente de Pro Mendoza también, que de la agencia Pro Córdoba, obviamente que siempre nos acompaña, pero también Pro Mendoza que se nos ha sumado en este ciclo y nos preguntan sobre, bueno, lo mencionaste también, Juan Carlos lo dijo al inicio, pero el tema de, por ejemplo, de los vinos, por ahí de las frutas secas, nueces, almendras, algún comentario Sí. sobre esos productos. Está bien, arranquemos por los vinos. Los vinos, Bien. el mercado de bebidas alcohólicas en India está creciendo, pero para la importación es bastante complejo porque tienen aranceles muy altos. Entonces el vino que viene de afuera llega al consumidor a un precio muy elevado, lo cual lo hace difícil. Pero lo cierto es que hay una clase social de alto poder adquisitivo que consume vino, ¿no? Que por lo general son las personas que han podido salir afuera, han podido conocer vinos, porque históricamente India siempre consumió más bebidas blancas que vinos, aunque en estos años se ha evidenciado que el consumo de vino en India viene creciendo. Ahí lo que esta embajada viene haciendo y el sector viene haciendo desde hace tiempo es tratar de posicionar el vino. O sea, el vino argentino tiene mucho trabajo por hacer todavía como posicionarlo como un producto de argentino, como sí lo han hecho otros países como Europa, que han logrado posicionar los vinos italianos, los vinos franceses, incluso Australia ha logrado posicionar vinos, y bueno, y nuestro país de al lado, Chile, ¿no? Entonces, en el mercado de vinos crece el consumo, las exportaciones en India de argentinas no crecen tanto, pero sí, deberían crecer un poco más, pero requiere mucho de promoción, y eso es un poco lo que viene haciendo esta embajada, y bueno, venía haciendo el sector antes también. Después, con respecto, quiero hacer un comentario del pisingallo, porque ese es Dale. otro, esa es una actividad que las exportaciones de pisingallo venían creciendo, venían decreciendo en los últimos años mucho, ¿sí? Con Argentina, y India había sido uno de los principales destinos del pisingallo argentino. Como saben, India tiene una industria de cine muy grande, Bollywood, ¿sí? Y consume mucho pochoclo. La verdad es que las expo de Argentina venían creciendo. Argentina exporta pisingallo a 145 países y India entraba dentro de uno de esos. Pero, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque el año pasado, por esto que decía del monzón, como se extendió, tuvieron una mala cosecha de pisingallo local. Y esto un poco reflejó la demanda de maíz pisingallo durante el primer trimestre con India, a tal punto que si lo comparás con el año pasado, ha aumentado el 48%. Si bien sigue siendo muy poco el volumen porque viene decreciendo, refleja un poco lo que venía diciendo antes de que depende cómo venga el año, India puede importar o dejar de importar alimentos. Por eso para mí es muy importante que estemos mirando qué es lo que está pasando en India, cómo vienen dándose las lluvias, qué cultivos se ven más afectados, cuáles se vieron menos afectados, y cómo es, y lo mismo pasa con otros cultivos. Lo del garbanzo puede ser un caso. Ahora la cosecha de trigo cayó en el momento en que acá se bloqueó todo, entonces la cosecha que es manual, hay que ver cuánta cosecha realmente pudieron levantar. La cosecha de mostaza, la cosecha de colza, son cultivos que no pueden durar mucho en la planta, si no lo levantan o no lo cosechan, porque enseguida se van al suelo, y fue justo en el momento que no había gente en la calle, y esa cosecha se hace manual. Entonces, hay que ver cuál es el resultado de todo esto. Si bien esto fue hace poco y es difícil encontrar esa información en India, es para estar atentos. Ahí Y justo te quiero hacer hablas del tema de información bueno, también las universidades nos están acompañando en esta iniciativa y una de las consultas que nos hacían también es el tema de los datos. Para ahí India cuesta mucho conseguir información o bases de datos por ahí confiables sobre su producción, sobre su economía. Eso también es una barrera a la hora de analizar el mercado y poder trazar algunas estrategias de inserción. No sé si eso es un problema. Sí, es un problema.
la falta de información, o sea, y la poca información disponible que hay, ¿no es cierto? Y a veces la información errónea. Para eso un poco abrimos la agregaduría agrícola acá, es para que haya un equipo que esté pensando y evaluando y consiguiendo información confiable con los pies en el potrero para ver qué es lo que viene pasando, cómo impactan las lluvias, qué es lo que no está pasando, y tratar de conseguir toda la información para Argentina, básicamente. Bien. Ah, ahí te quiero hacer un comentario, porque no lo quiero pasar por alto, con respecto al trigo, y ahí voy a hablar un poco de Bangladesh. En Bangladesh, nosotros siempre, obviamente cuando hablamos de India, India captura toda la atención, ¿no es cierto? Por el volumen, por la dimensión, pero Bangladesh no hay que pasarlo por alto. Bangladesh es un país que tiene el tamaño de Córdoba, con una población de 170 millones de habitantes, y que geográficamente es un humedal, porque es la desembocadura del Ganges y los ríos y los efluentes de toda la cadena montañosa del norte. Entonces, ellos están mucho más presionados a tener que importar alimentos. Tal es así que y Bangladesh importa muchos alimentos, ¿sí? Y Argentina ha podido ir ganando terreno ahí, con los aceites sobre todo, pero también con otros productos como es el caso del trigo. Las dos malas campañas de trigo en Australia abrieron una puerta y una ventana para el trigo argentino en Bangladesh, también en Indonesia, pero bueno, un poco lo que estaba mirando los datos es que si comparamos los dos primeros trimestres en comparación con el año pasado, que es cuando nos compra trigo Bangladesh, o sea, los primeros meses de Argentina, Bangladesh importó 200,6% más de trigo, casi 500.000 toneladas de trigo argentino. Y esto es un dato que no es menor porque para mí es un mercado que hay que tratar de, ya que lo capturamos, conservarlo. Si bien Australia ya anunció que iba a tener y las lluvias o el año para Australia pareciera que va a ser bueno, y han tenido dos malas cosechas, y este año van a tener, según los datos de Luda, un 15% más de trigo para exportar. No hay que dejar de prestarle atención y visitar Bangladesh y seguirlo de cerca, porque Bangladesh tiene cierto fanatismo por Argentina, bastante vinculado con el fútbol, a diferencia de India. En Bangladesh son fanáticos del fútbol, y de Argentina se conocen todos los jugadores de la selección. Es rarísimo, pero es así. Y bueno, en India es más difícil encontrar gente tan fanática de India, pero la hay también, y hay que trabajar mucho con ellos. Mirá qué dato de color y qué importante esto que hablábamos al inicio de conocer el destino, de por ahí la afinidad, esas relaciones de confianza, y por ahí conocer culturalmente donde nos estamos buscando insertar. La verdad que, bueno, para tomar apunte y anotar ahí esa oportunidad que acabas de mencionar, súper interesante. Mariano, ¿Te puedo sí, hacer un comentario más sí, de obvio. otro mercado que me parece que hay que seguir trabajando? Dale. India consume mucha fruta y de muchos países, ¿sí? La manzana, la pera y las cerezas argentinas son productos que nosotros exportamos a Argentina, pero que exportan a otros países también, que son competidores. Entonces, me parece que en ese es uno de esos productos, las frutas, al igual que el año pasado se exportaron por primera vez limones, son productos que como argentinos te tenemos que tratar de posicionar más, porque el consumo de frutas en India crece, el consumo de cítricos en India crece, y bueno, es una oportunidad. Aprovechar la contraestación. India también produce manzana, también produce cerezas, los limones no, pero bueno, es la contraestación en un país que consume tanta fruta. Me parece que es algo que hay que aprovechar, que lo viene haciendo muy bien Australia, que lo viene haciendo muy bien Nueva Zelanda, que ahora lo empezó a hacer muy bien eh, Chile, y que también lo viene haciendo muy bien Perú. Pero nosotros tenemos mucho para trabajar ahí, y estamos en eso. Genial, genial. Justo te iba a preguntar con quiénes competíamos, pero bueno, los acabas de mencionar a todos, así que bueno, ahí tenemos No, hay mucho otro más, hay mucho más, hay mucho más que competimos, más. pero yo miro más los que llegan al mercado en la misma época que nosotros. O sea, Estados Unidos es uno de los Ujú. principales abastecedores, y si querés,
por la poca infraestructura que tiene India en las cámaras de frío y demás, no puede conservar mucho la fruta, como si otros países como Argentina, que tiene una capacidad de poder mantener y hacer más larga la campaña, hace que tengan que salir a buscar al mercado de fruta para tener fruta fresca en el mercado, porque el mercado lo demanda. Bien. Mariano, te corro un poco de la parte de producto y una pregunta que volvió a salir ahora es el tema de, obviamente como Argentina es una oferente obviamente de productos, la alta gama que mencionaste, pero también de servicios. Entonces, por ahí nos consultaban qué posibilidades hay de transferencia tecnológica desde nuestro país hacia India. Bueno, nosotros acá desde Córdoba tenemos un polo tecnológico bastante importante, del cual también estamos muy orgullosos, y por ahí hay mucha vinculación con India en ese sentido. Pero bueno, específicamente la pregunta va trasladada si hay posibilidades de transferencia tecnológica en el sector del agro en India. Va más Sí, específica. está buenísimo. La verdad que la pregunta está buenísima. Sí, hay posibilidades. O sea, ya se están dando, hay startups argentinos que están haciendo ensayos acá en India y tratando de entender y copiar cómo funciona la agricultura en India referida al agro. Después tenés toda la otra industria de IT y de servicios que también está acá, no necesariamente vinculada con el agro, pero también India tiene un potencial de crecimiento en todo lo que es Haití y que viene desarrollando desde hace mucho tiempo muy fuerte, muy fuerte. Y eso es una de las cosas que para mí lo va a sacar, va a sacar provecho post pandemia, ¿no? Porque es un sector que va a ofrecer al mercado servicios de IT y de digitalización de las cosas más barato de otras economías donde va a estar más duro. Entonces muchas empresas que están instaladas en otros países van a mirar a India como un país interesante para mudar sus empresas acá o crecer en las empresas que ya estaban acá. Respecto a la transferencia de tecnología agropecuaria, sí, me parece que sí, pero me parece que es muy importante entender cómo funciona la agricultura en India. Nuestro modelo agrícola en Argentina es muy distinto al indio. Entonces, nuestro modelo agrícola argentina funciona bien en países como, podría funcionar bien en países como Estados Unidos, en Brasil, incluso Australia, en Rusia, en Ucrania, en Sudáfrica, en África, hay casos de éxito. Pero la verdad es que India, la agricultura en India más o menos tiene 7.000, 9.000 años, o sea, hay conceptos fijados desde hace mucho tiempo. Entonces, las tecnologías de servicios, que son muchas tecnologías de procesos, ¿sí? Requieren de un desarrollo y de largo plazo. O sea, no sirve de nada mandar una sembradora de siembra directa sin que venga con un paquete que es el know-how y el desarrollo y trabajar a largo plazo. Le vendría bárbaro la siembra directa a India porque India se está quedando sin agua, porque la polución en India es altísima, porque la contaminación es altísima, porque sería muy interesante. Pero por poner el caso de siembra directa, pero me parece que es muy importante que cuando se armen estos planes que tengan en cuenta que la agricultura en un país como India difiere mucho de la agricultura o el concepto que tenemos de agricultura en Argentina. Clarísimo. En ese sentido, y ya voy a ir cerrando porque estamos en horario, pero bueno, una pregunta que surgió ahora, que por ahí estaba de la mano con lo que comentabas al inicio, lo que representa la agricultura para India, recién lo rescataste nuevamente. Nos están acompañando el grupo de mujeres rurales, no sé si sabés que es una red que se forma en Argentina, bastante fuerte a nivel nacional, y nos consultan desde el grupo qué rol tiene la mujer en el agro en India, si nos podés hacer algún comentario sobre No, eso, así como culturalmente lo que sí, representa la agricultura para ellos. sí, la verdad es que no es un tema que tenga muy estudiado, voy a ser honesto, pero Bien. lo que estuve viendo es que sí, que la mujer tiene un rol muy importante en India, se le da mucha promoción y se trabaja mucho para que la mujer tenga un rol importante en la agricultura, pero no te puedo comentar más que eso. Está Si, bien, lo si, dejamos si ahí. hay, si hay alguna pregunta puntual, vos le pasás mi contacto y después lo seguimos investigando juntos y desarrollando juntos. Me parece un súper tema.
Sí, sí, te digo, la verdad que la red de mujeres rurales está en Argentina bastante fuerte, de hecho, bueno, varias que nos están acompañando y escuchando ahora, así que bueno, la verdad que también siempre interesa saber qué rol cumplen en otros países. Bueno, Mariano, estamos en horario, no sé si querés agregarnos algún comentario, quedó clarísimo cuáles son los productos que, bueno, hoy estamos exportando, en los que hay novedad. Yo creo que varios estuvimos tomando apunte de varios datos muy interesantes que nos pudiste trasladar. Eh, no sé si querés sumar algo más, si no, Eh, estaríamos en... Sí. no, es simplemente invitarlos a todos a que vengan a India, si vienen traigan yerba, porque no se consigue, y como es, y nada, y me parece re importante la presencia de funcionarios, la presencia de cámaras, la presencia de empresas en India para seguir desarrollando el mercado y seguir creciendo en la relación bilateral con India. O sea, es crucial eso. O sea, si no, yo, un dato curioso, pero que habla un poco de lo que quiero tratar de transmitir es, el otro día hablaba con los chicos del consulado y le pregunté cuántas visas emitía India para Ujú. argentinos que vienen a India. Nosotros somos 44 millones de habitantes, ¿no? Sí. Y a India vienen 20.000 argentinos por año, más o menos, promedio, en los últimos años. Claramente tiene que ver un poco todo el tema del yoga y el turismo y demás. ¿Y cuántas visas emitían Argentina para indios que visitaban Argentina? Y solamente de una población de 1.300 millones de habitantes viajan 8.000, que muchos hacen escala en Buenos Aires porque siguen viaje para la Antártida. O sea, Ujú. entonces nosotros sabemos dónde está India, pero India todavía no nos conoce. Algunos sí hay gente que sabe mucho de India, no hay que dejar de mencionar eso, pero tenemos que invitarlos, tienen que ir allá, tienen que conocer. Está todo, hay mucho por hacer, ¿sí? India está creciendo como lo hizo China y la relación bilateral con China arrancó así, por lo que tengo entendido, de a muy poquito y visitando y fue creciendo. O sea, para mí eso es re importante y quería dejar ese mensaje porque que sigamos hablando de India, que invitemos a los indios. A mí siempre cuento, es muy difícil presentarse como argentino donde acá no juegan al fútbol, donde no comen carne o asado de vaca y donde toman poco vino. Entonces, como argentino es como que, y bueno, ¿cómo me presento? O sea, entonces hay que buscar qué cosas pueden hacernos más conocidos y mejorar nuestra relación con India. Buenísimo. Y para cerrar, en estos 8 meses de gestión y responsabilidad que tenés a cargo de la agregaduría, si tuvieses que decirnos cuál ha sido hasta el momento el mayor desafío en tu función, digamos, y a lo mejor algún mini, si se quiere, obviamente que entiendo que es muy poco tiempo, 8 meses para establecer una relación comercial con un país, pero a lo mejor algún logro o algo que nos quieras comentar o algo que hayas podido se haya podido concretar en este tiempo que, insisto en que es poco tiempo, 8 meses, y que es algo que lleva su tiempo, y está clarísimo la importancia, y la verdad que como argentinos tener una agregaduría agroindustrial en India nos llena de orgullo y de posibilidades y todo lo que podamos llegar a hacer, pero me parece que para cerrar estaría bueno que nos cuentes. Eh, Mirá, no sé, es difícil, vos ya lo dijiste. A ver, mi principal logro es la adaptación de la familia. Eso te lo puedo afirmar porque India no es un país fácil, y mucho menos si venís con un bebé de 6 meses. O sea, ese fue Ujú. mi principal logro, Bien. ¿sí? El desafío más grande es conseguir la información para poder anticiparse a las cosas. O sea, nosotros en Argentina tenemos mucha información disponible de mercado, de lo que está pasando, la bolsa, el ministerio, las distintas bolsas, las organizaciones, instituciones. Y acá todavía hay mucho por hacer en vincularse, y es el trabajo que tiene una agregaduría cuando se abre, o sea, ver qué rol juega cada institución, qué rol juega cada organización, dónde está la información confiable. Ese es un trabajo que lleva tiempo y es lo más valioso. Así que el desafío está ahí. Perfecto, clarísimo. Lo último, y la gente de Procordo nos consulta si hay algún evento, bueno, entendemos que ahora en este contexto está todo obviamente parado y sí, comentaste hace un ratito que estuviste participando en un congreso de legumbres, si hay algún otro evento destacado que por ahí tendremos que estar atentos o ponerlo en nuestro calendario, insisto que por ahí ahora está todo
parado, Claro, pero... sí, la verdad es esa, que está todo medio parado, o sea, los eventos que había para el primer semestre se suspendieron y no sé, no tienen fecha. Siempre hay eventos, Ujú, pero hay muchos. Y es importante también, y laburo de la embajada y la consejería, ujú, identificar cuáles son los eventos relevantes. India es muy grande, ya lo ujú. dijimos, 1.300 millones de personas. Se podría trabajar hasta incluso como en un estado particular y promocionar un producto en un estado particular porque tiene 1.130 millones de personas. Entonces, es importante eso y hay que identificar eso. La verdad que ahora no sé qué evento decirte porque no se sabe qué va a Pero todo, pasar, sí, pero sí. hay eventos y la embajada los tiene identificados y el sector privado también lo tiene identificado, o sea, saben. Está bueno eso que decís de por ahí identificar productos y regiones concretas de India, porque quizás esta estrategia a lo mejor de capilaridad y súper focalizada sean más exitosas que por ahí uno quiere entrar en ese mercado de 1.300 millones de habitantes y es algo inabordable, digamos. Sí, 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 Eh, seguro. bueno, Mariano, yo simplemente para cerrar también quiero agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando. Hubo seguidores fieles que estuvieron en los 6 encuentros, que obviamente no los puedo mencionar todos, pero les súper agradezco que nos acompañen. Hoy nos están acompañando funcionarios nacionales, funcionarios provinciales, que les súper agradezco también que se hayan conectado, gente amiga de instituciones, colegas de otras bolsas, de otras instituciones de productores, así que también se lo súper agradezco. Estamos ya por cerrar este ciclo que comenzó como algo, un anhelo al inicio de esta cuarentena y lo hemos podido concretar. Nuevamente vuelvo a agradecer al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que nos dio la posibilidad de conversar con todos ustedes. Y nada, simplemente agradecerte a vos, a todos los que nos estuvieron acompañando. Esperamos desde la bolsa que esto haya sido de utilidad y para conocer un poquito más estos 6 mercados y países que son importantes y por eso tenemos agregadurías en ellos. Los invitamos a que si quieren revivir alguna de las charlas que estuvimos teniendo, nosotros las cargamos a todas, están disponibles tanto en nuestro canal de YouTube como en la página web de la bolsa, que es www.bccba.com.ar. Paso ahí el aviso para que puedan entrar y puedan ver las anteriores conversaciones. Así que, Mariano, nuevamente te agradezco, sé que estamos con una diferencia horaria bastante amplia, ya es de noche, así que el esfuerzo también es grande. Así que bueno, agradecida por la oportunidad. No, nada que agradecer, gracias a ustedes. ¿Puedo hacer un comentario más? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Algo que me parece importante que mi familia, o sea, del lado de mi mujer hay muchos médicos en la familia y ahora en mi familia también hay varios médicos. Mi hermana se graduó de médica, mi cuñada también. Y bueno, y durante todo este tiempo se estuvo felicitando y agradeciendo a todos los médicos por el trabajo que se viene haciendo. Y a mí me pone un poco celoso porque también hay que agradecerle al sector agroindustrial que nunca paró y la verdad que los alimentos son súper necesarios para tener una buena salud. Así que simplemente agradecerles a todos, a la Bolsa, al Ministerio, a la Embajada y a ustedes por poder compartir en estos pocos minutos que a mí se me pasaron volando, esquivando algunos mosquitos, no sé si me vieron, pero bueno, No, es no. época de mosquitos en India, así que hay que esquivarlos. Y nada, agradecerles y ponerme a disposición y cualquier pregunta que haya surgido y que no haya podido responder, por favor mándamelas y estoy a disposición de todos. Bárbaro. Eso también, como siempre, a los que se suman hoy por primera vez, nosotros cuando termine esta conversación, además de enviarles la grabación, les enviamos los datos del contacto de la agregaduría, si pueden seguir con Mariano en forma privada las consultas puntuales que tienen. Así que bueno, gracias a todos, buen fin de semana para todos y bueno, seguimos conectados por esta vía. Que sigan muy bien.